Hola, bienvenidos sean todos y todas, Guillermo, a Ojalá. Aquí, como todos los martes, Guillermo Ricard Calventi y Ramón Tejeda Rique. Vamos a hablar sobre algunas cosas interesantes, porque no se puede hablar de todas, de algunas. Una de ellas, interesantísima, importantísima, no solo para nosotros, para el país también, porque se trata del discurso del jefe del Estado dominicano, esta vez hablando a título de presidente de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Me refiero al discurso del presidente Fernández el pasado domingo. Discurso trascendente porque marca un antes y un después. Yo no sé si tú lo crees, Guillermo, pero ese discurso marca un antes y un después en el proceso que estamos viviendo ahora, que es previo a las elecciones de mayo próximo, es decir, del 2012. Hay un antes y hay un después. Ese discurso, primero que cualquier otra cosa, a mi modo de ver, sirvió para sellar la unidad de ese partido, que muchos ponían en duda. Ese discurso selló la unidad de su partido, de ese partido, el Partido de la Liberación Dominicana, y si usted no lo ha visto, tiene problemas. Quienes no lo hayan visto tienen problemas de percepción, de análisis. Y por cierto que muchos y muchas de los y las comentaristas que hemos oído están perdidos en eso. Ese discurso del presidente el domingo fue para decir, este partido está unido, mírenme aquí, yo le voy a levantar la mano ahora al candidato del partido, al que a mí me señalaban como opositor o como contendor dentro. No, eso no ocurrió, no va a ocurrir. Y mírenme aquí, le levanto la mano y proclamo, porque eso fue lo que hizo el presidente Fernández, proclamo yo que este va a ser el próximo presidente de la República. Y eso no es cualquier cosa. Estaba hablando una persona que tiene 12 años en la dirección del Estado, que tiene 3 periodos presidenciales y por lo tanto tiene una experiencia acumulada ya, como estadista y como líder político. Una experiencia nada desdeñable, y lo vimos en el recién pasado torneo electoral del 2010, cuando él salió a la calle y dijo, vamos a conseguir las 32 provincias, quizás no las 32, pero 31 las conseguimos, y efectivamente el PLD salió con 31 provincias, con 31 senadurías, nadie lo ponga en duda. Entonces ese discurso marca un antes y un después en la campaña que ya se inició. Solo falta la proclamación de Danilo Medina como candidato del PLD, pero ya eso todos sabemos que es formal. Guillermo, buenas. Buenas, Ramón. Y no solamente vamos a hablar, sino que vamos a ver. Exacto. Vamos a ver un material a propósito de la visita de Danilo Medina a Brasil. Concretamente al expresidente Lula da Silva. Así es. Mira, Ramón, yo comparto contigo el enfoque inicial sobre el antes y el después. Naturalmente tú sabes que a mí me gusta siempre llevar la contraria. Naturalmente. Y yo diría que, sí, que hay muchos antes y muchos después. Y que este discurso del presidente es coherente con la presentación que él hiciera, espectacular, en el Palacio de los Deportes, de alguna manera mostrando su fuerza. Y diciendo, con esto que yo tengo aquí, yo soy garante del triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Y en ese momento se despejaron quizás muchas otras dudas, igual que otras que se despejan con este otro discurso. ¿Qué diferencia uno de otro? Bueno, que el primero antecedió las primarias, llamémosle así, del Partido de la Liberación Dominicana, donde se escoge al licenciado Danilo Medina con un 87%, y este es posterior al mismo y antecede a la proclamación formal del candidato de esta organización que se va a hacer en agosto por
decisión del comité político de la misma. Pero hubo un discurso, Guillermo, y discúlpame que te interrumpa, Sí, cómo no, que planteó también otro antes y otro después. Como tú dices, hay muchos antes y muchos después, que fue el discurso en el que el presidente dijo que él no aspiraba, no iba a ser candidato del PLD en el presente torneo electoral. Mucha gente se equivocó y dijo él va. Mucha gente no nos equivocamos. Mira, yo creo que lo más relevante que, primero, el presidente lo es del Partido de la Liberación Dominicana y habló a la nación en tanto tal. Segundo, que después de todo, generó mayores expectativas y tuvo un efecto mucho más importante para los miembros de esta organización y simpatizantes del PLD que el anterior, que el que antecedió a las primarias, porque efectivamente ya hay un resultado institucional, el presidente jugó el rol del partido, jugó el rol que tenía que jugar, de imparcialidad, y despejó, por así decirlo, el camino de cualquier confrontación interna que tendiera a la división del PLD. Siendo esto así, el presidente se presenta ahora, más que nada, como el jefe de un ejército que va hacia una gran batalla, hacia una batalla que él entiende cardinal por cuanto se trata, no solo de una batalla que va a decidir si se continúa el rumbo, si se continúa la ejecución de una estrategia nacional de desarrollo de largo aliento, o si por el contrario se permiten determinados sectores, incluidos algunos del bloque progresista, algún devaneo y alguna inconsistencia que pueda dar al traste con el objetivo de darle continuidad a lo que se ha hecho bien, y con el propósito de, habiendo evaluado lo que se ha hecho, corregir lo que hay que corregir y por demás hacer lo que hay que hacer de nuevo. Entonces, si evaluamos el discurso del presidente, primero por la reacción positiva que ha tenido ante la membresía del partido, pues yo podría afirmar sin temor a equivocarme que el pueblo PLDista está hoy mucho más entusiasmado, mucho más seguro del triunfo y mucho más dispuesto a dar la batalla en la calle, a dar la batalla de los argumentos, a dar la batalla de la dialéctica democrática, que es el de la discusión respetuosa de las ideas. Segundo, si se evalúa el discurso y su importancia por la reacción de los adversarios, entonces ahí es que el presidente evidentemente ha dado muestra de que es un más que, como diría Hipólito, mago de la mentira, ha dado muestra de que es un mago de la comunicación política y del marketing. En tanto, tú muy bien apuntas que él lo que acaba de hacer es proclamar en sí mismo al nuevo presidente de la República y presentarlo al país. Y al hacerlo, lo hace dotando al ejército PLDista de los argumentos y de las razones por las que se debe ir con la frente en alta a una nueva batalla electoral. Y esto evidentemente lo hace un gran comunicador, pero además un líder político que se engrandece al hacerlo ante la opinión pública nacional e internacional. Es un líder que está dispuesto, después de 3 periodos, no a tirarlo todo por la borda, sino a darle continuidad a la obra de su partido, que es su propia obra. Que es su propia obra. De 12 años. De 12 años. Es decir, una obra de gobierno de largo aliento. El presidente, por demás, llega de esta forma, de manera brillante, prácticamente al final de su mandato gubernamental, y llega reafirmando su liderazgo interno. El presidente, con esta decisión, con esta presentación, con este discurso, apuntala su propio liderazgo, unifica el partido sin tronchar ni las aspiraciones de Danilo y los danilistas, sin las aspiraciones de reciclaje y de recambio de los descontentos,
de los llamados desalentados o insatisfechos porque no han sido de alguna manera cubiertas sus expectativas. El presidente, en fin, ha puesto la nave en ruta, le ha echado combustible y va sin duda hacia una posición privilegiada, puesto que con este discurso y desde el punto de vista estrictamente político, Ramón, lo que se hace es que el presidente ha puesto a la defensiva a quienes hasta hace una semana pensaban que estaban solos en el ruedo y ya tenían el pleito ganado. Están ahora a la defensiva y vuelven a evidenciarse incapaces de articular una respuesta política inteligente. Vuelven a repetir descalificaciones como mago de la mentira, como que no, parece que no vive en el país, que no ha dicho nada, cuando el discurso, si lo analizáramos paso por paso, nos damos cuenta de que ha sido extraordinariamente beneficioso. Si no demagógico, que no lo creo, ha sido beneficioso porque se han anunciado importantes medidas gubernamentales. Se le ha dicho al país que los problemas fundamentales presupuestarios de este año, que pudieron haber puesto en riesgo el cuadro de la macroeconomía y por lo tanto también de la micro, porque se vuelven a repetir los disparates. Se quiere pensar que lo macro no tiene nada que ver con lo micro y que cuando usted habla de lo macro no está hablando de lo micro. Para volver después, incoherentemente, a repetir que hay que amarrar la macro con la micro y poner a boronear a la gente, que es el mismo discurso que nosotros hemos derrotado durante toda esta década, que el pueblo dominicano ha rechazado por chabacano, por inconsistente y por ser una engañifa, porque dañaron la macro, se fuñó la micro y tuvimos nosotros que perder 4 años en el camino del progreso, porque si no se ha avanzado todo lo que se debió, no solo ha sido por nuestras propias inconsistencias, que las ha habido, y hay que hacer un ejercicio, un harakiri ante la población y ante el electorado autocrítico y descarnado, como son incapaces de hacerlo los adversarios del Partido de la Liberación Dominicana con respecto a nosotros mismos. Nosotros somos los únicos capaces, y el PLD me refiero, capaces de conocer nuestras propias taras y nuestras propias inconsistencias en este trayecto, en el camino que hemos venido recorriendo, porque estábamos comprometidos con él, no estábamos tirándole piedras a los que estaban haciendo el esfuerzo de hacer avanzar la nación, sino que nos comprometimos a hacerla avanzar aún más de lo que se ha podido. Por lo tanto, yo creo, Ramón, que el presidente de la República acaba de demostrar por qué es y seguirá siendo, si no el único, el principal líder político o activo político con que cuenta no solo el Partido de la Liberación Dominicana, sino el pueblo dominicano. Mucha gente entiende que eso es un discurso. Lo que fue a echar un discurso, como dice la gente, echar un discurso, decir un discurso. Como ha dicho algunos líderes de la oposición, que como tú dices, no han tenido nada, no han podido decir nada. Lo único que han dicho es que dijo mentiras, o que fue teatral, o que ese tipo de cosas. Es decir, es descalificar. Lo único que han hecho es descalificar. Pero realmente, si usted se pone a ver bien este discurso, y debe hacerlo, hágalo, se dará cuenta, primero, de que él fue a proclamar a su candidato, como dijimos ahorita, a proclamar el candidato del PLD. Segundo, a demostrar que ocurría una vez quizás en la historia de la República Dominicana que un presidente, que un líder político en funciones señala, endosa su liderazgo y apoya a su candidato de manera abierta, pública, transparente. Y tercero, proveyó argumentos por los cuales defender la obra de gobierno que tú señalabas. Pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Quédese ahí porque vamos a una pausa. Guillermo, el presidente y amigos y amigas de Ojalá, que nos siguen aquí todas las noches, el presidente dio una serie de datos sobre la economía y sobre por qué defendió su obra de gobierno y defendió
el manejo que ha hecho el equipo económico del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno. Datos que a mí, yo antes de que hablara el presidente había leído la información sobre la colocación de los 500 millones de dólares de bonos soberanos en el mercado internacional. Y cuando la leí me quedé pensando en algo que el presidente después lo oí, que lo comenzó su discurso precisamente por ahí. En una hora, o sea, cuando la comisión salió de aquí a vender los bonos soberanos, 500 millones de dólares, y colocan el anuncio en la bolsa, Estados Unidos, Nueva York, y en menos de una hora, en la primera hora que dura la puja, ¿no? Porque hay una oferta y el otro ofrece y el otro ofrece y el otro ofrece, pues hubo oferta de compra por 30.000 millones de dólares. No. O sea, el país estaba vendiendo 3.000 millones de dólares, es decir, 6 veces más de los 500 que se estaban vendiendo, por 3.000 millones, gracias. 6 veces más, es decir, en una hora. El país está vendiendo 500 millones de dólares, realmente, colocando bonos por 500 millones de dólares, pero las ofertas que llegan son por 3.000 millones de dólares. Y ese es un dato fundamental. ¿Por qué? Porque los que compran bonos en el mercado internacional no son bobos. Serán cualquier cosa menos bobos. Y además de eso, de que no son bobos, están muy bien informados. Muy, pero muy bien informados antes de invertir. Los bonos se vendieron a 6.95% de interés anual. Pagaderos creo que en 20 años, si mal no recuerdo, 20 años. Y decía el presidente que la primera vez que se salió a vender bonos soberanos de aquí, que fue en el gobierno de Hipólito Mejía, precisamente, se logró vender, pero más de 2% por encima de lo que se ha logrado hoy. Sobre un 9.5%, si mal no recuerdo. Entonces, la diferencia es mucha. Sobre todo si se está hablando de que hoy estamos en medio de una crisis seria, una crisis mundial seria, porque el presidente Mejía en el año 2000 agarró la economía en alta, muy en alta, muy en alta. Los 2 primeros años del presidente Mejía fueron para disfrutar la bonanza de lo que había heredado, con reservas netas internacionales en el Banco Central, óigame, en una cantidad que no se había visto aquí probablemente nunca antes, porque este país se ha manejado con reservas netas en negativo, pero en muchas situaciones, incluso con el doctor Balaguer. Entonces, agarró un país con una economía en alta y la entregó desastrada. Entonces, ese solo dato da una idea de lo que la percepción que se tiene fuera de aquí, de lo que no es una percepción basada en yo creo, sino en análisis, en datos concretos. De manera que ese solo dato servía o me sirvió a mí para darme cuenta de que aunque aquí hay sectores que perciben que el país está muy mal, sobre todo sectores de la oposición, fuera de aquí, los que llevan los números de cómo andan los países, los que llevan los números de cómo está el euro y cómo está el dólar y cómo está Estados Unidos y cómo está Europa, saben muy bien a qué se atienen cuando invierten en los bonos que estaba colocando la República Dominicana. Ese es un solo dato. Tú tienes otro, Guillermo. Sí, mira, yo creo que tú das en el clavo fundamental en la palabra y el presidente así lo estableció. La palabra clave es confianza. Ahora, ¿confianza de qué? En la modernidad queda claro, Ramón, amigas y amigos de Ojalá, que la incertidumbre es la variable fundamental en cualquier ecuación que usted pueda diseñar.
Sin embargo, en medio de ese reconocimiento de la incertidumbre, y me refiero a que si los republicanos y los demócratas no se ponen de acuerdo de aquí al 3 de agosto, Estados Unidos, al 2 de agosto, Estados Unidos puede marcar la economía mundial con su situación y presentarnos una situación desde el punto de vista económico absolutamente inédita y nueva y desconocida en sus consecuencias. Por lo tanto, esos señores que saben el tema, saben que el tema no es exactamente la incertidumbre económica, que el problema es de confianza política, que lo que le llama la atención de la República Dominicana es que es una nación que con riquezas mal distribuidas ha crecido consistentemente, no lo deseado, pero consistentemente, aún en situaciones externas o mundiales o regionales de crisis importantes, ha seguido creciendo y más que nada, Ramón, nosotros tenemos 40 años eligiendo cada 4 años presidente. Claro. E intercambiando, ha gobernado el Partido Revolucionario Dominicano, muy mal naturalmente, ha gobernado el Partido Reformista Social Cristiano con Balaguer, y lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana hasta hoy, con el presidente Fernández, de manera exitosa en términos económicos y en términos institucionales, habiendo producido en apenas una década una revolución en el Estado, una revolución en el contrato social que nos hace viable como sociedad. Estoy hablando de la Constitución de la República, recientemente aprobada, por así decirlo, y que es sin duda una de las constituciones más modernas de América Latina, y que constituye un salto extraordinario en muchísimas cosas que todavía la sociedad, el ciudadano común y de a pie no siente, pero que en su momento comenzará a experimentar y se dará cuenta de cuánto hemos avanzado, gracias a haberle dado continuidad a un proyecto serio, coherente, de progreso, no a ideas simple de alguien que tiene en su cerebro una granja de pollo y que lo que se le ocurre decir frente al discurso que comentamos es que Danilo Medina parecía ser un pollo con moquillo ahí detrás sentado, porque él tiene en el cerebro lleno de gallinaza. Entonces todo él lo asocia a la crianza de pollo, a los mangos y los aguacates de su propia finca, y a decirle mentiroso al presidente Fernández, que es un demócrata, que no le ha faltado nunca el respeto a él, aunque le falten el respeto diariamente, le digan mentiroso de una manera tan desconsiderada, se le ofenda incluso hasta su esposa, su madre, sus hijos. Haya un grupo de gente que esté pretendiendo que el presidente deje la República, la presidencia, el gobierno el año que viene, como un cualquiera y no con el reconocimiento que merece y que tiene de la gran mayoría de dominicanos que han votado, no solo al PLD, no solo a Danilo Medina, sino al presidente Fernández como líder de la nación. Ahora, todo esto, ¿qué es lo que le vende a la gente hacia afuera? Confianza, seguridad. Y estamos hablando de los inversionistas, como muy bien tú dices. Ahora, ¿cómo se traduce? Y aquí vuelvo al discurso y su impacto interno. A la seguridad que tenemos que tener, a la seguridad que tiene que tener el elector dominicano de que aquí no va a acontecer una nueva cosa, un nuevo disparate, un nuevo arroz con mango, un sancocho de mango verde y guanábana madura. No va a haber, por ejemplo, la prima del dólar encaramarse a 60. No va a haber los negocios que se hicieron con esa prima del dólar cuando se encaramó a 60. Al 60, que echó por el piso, cerró miles de negocios, pero abrió otros que viven de eso. Abrió otros, cerró miles de negocios, chiquitos, medianos y grandes, porque entre los grandes cerró 3 bancos. Entre los grandes cerró
3 bancos. Quizá eso fue lo menos que fue lo menos, ¿verdad? En cierta Porque manera. crisis bancaria tú te la encuentras en cualquier circunstancia. Pero déjame decirte, el manejo que se hizo de esa crisis bancaria, y esto es importante que lo haya dicho el presidente Fernández, un manejo totalmente inescrupuloso, pero que ha dejado al Estado lastrado con un grillete aquí. El Estado dominicano está con un grillete, no se puede mover. La economía dominicana, para donde quiera lleva ese grillete, que en los últimos 5 años ha representado 35.000 millones de pesos. 35.000 millones de pesos. Ramón, porque ya sé que este periodo se acorta. Mira, yo creo que es importante en este punto que destaquemos lo siguiente: cómo a partir del discurso del presidente, el supuesto equipo económico del PRD ha quedado turulato. Ha quedado turulato. ¿Por qué? Porque el discurso se produce luego de la colocación de los bonos, luego de las quinta y sexta revisión de los acuerdos con el fondo, que ya van por 14, por 14 revisiones, que como muy bien dicho como muy bien dijo el presidente en ese mismo discurso, óyeme, las notas han sido fantásticas. El PRD no pudo sostener un solo acuerdo de stand-by, y todo el mundo le pedía que lo mantuviera, todos los sectores, y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Por la incompetencia precisamente de ese equipo económico. Ahora, ¿a qué se ha dedicado ese supuesto equipo económico? A pronosticar catástrofes. Tienen 3 años pronosticando que no, que el fondo iba a romper, que nosotros habíamos violado el acuerdo con el fondo, que el gobierno no iba a tener los fondos que ya le ha desembolsado tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial al gobierno del doctor Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, estos tipos evidentemente o tienen la cara muy larga, o como dirían los cubanos, son unos descarados, o simple y sencillamente son los economistas más malos que cuenta la nación. Pero déjame decirte lo siguiente, porque esto tiene que saberlo la gente. Y el presidente dijo ese discurso para armar a su ejército, como tú dijiste ahorita, para armar a su ejército, es decir, a su partido, con datos, Ustedes pueden ir por ahí a decir esto, porque además esto está comprobado. 14 revisiones del fondo. Pasadas las 14, el gobierno de Hipólito Mejía nada más pudo pasar una sola revisión. Como dice el presidente, no pasó de kindergarten a preprimario. Nada más. Se quemó después. No llegó ni a la primaria. Entonces, espérese, la diferencia es demasiado grande. Pero además de esos 35.000 millones, más de 35.000 millones de dólares, de pesos, que ha habido que estar pasándole al Banco Central, él dijo que gracias a que ese gobierno de Hipólito Mejía se atrevió a firmar ese acuerdo de Madrid, que eso fue una barbaridad, ese acuerdo de Madrid nada más, desgració el desarrollo de la industria de la electricidad en la República Dominicana. Fue una contrarreforma. Fue una contrarreforma que ha representado más de 100.000 millones de pesos en transferencias a la CDE, en subsidio, fruto de eso, que como decía el presidente Fernández, se hubieran podido construir no 1 ni 2 líneas, 7 líneas del metro se hubieran podido construir. Y se le hubiera podido dar el 16% a la educación, no el 4%, ¿no? O sea que esos datos, a eso fue el presidente también, a proveer a su militancia de argumentos y al pueblo dominicano de esa pedagogía política que inauguró Bosch, que mantuvo Bosch mientras pudo y fue dirigente del PLD, fue su líder, y que ya hacía falta. Mira, Guillermo, nos están haciendo señas. Creo que vamos a la pausa. ¿Me confirman? ¿Vamos a la pausa o podemos continuar todavía? Parece que podemos seguir, Guillermo. No, vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Nosotros quisiéramos seguir hablando, desmenuzando el discurso del presidente, pero porque tiene mucho material, Guillermo. Vamos a dejar un
poco para harina para abril y pan para mayo, decían los abuelos nuestros. Y tomar una noticia interesante que nos ha llegado de la visita que hace Danilo Medina al ex jefe del Estado de Brasil, al presidente Lula da Silva. Ha estado allí, ha ido a Brasil, y ha ido a Brasil a varias cosas, pero sobre todo a, número uno, ver con el presidente da Silva, Lula, los programas que le permitieron a Brasil sacar de la pobreza, como dice el presidente Lula además, a 39 millones de brasileños. 39 millones de brasileños estaban en la miseria, en la indigencia, en la pobreza, que se convirtieron en clase media durante el gobierno del presidente Lula da Silva. El presidente Lula, que recibió a Danilo Medina, por cierto, lo dice así: creo que Danilo tiene todas las condiciones de hacer por la República Dominicana lo mismo que hicimos por Brasil, donde logramos reducir de forma significativa la pobreza e incluimos más de 39 millones de personas en la clase media. Esto es lo que ha dicho el presidente Lula de Brasil. Nosotros estamos viendo las imágenes de este encuentro de Danilo Medina con el presidente Lula da Silva, el expresidente da Silva de Brasil. El presidente Lula da Silva, que ha dicho que Danilo tiene las condiciones porque tiene el programa, porque ha revisado este programa de Danilo, dice que ese programa, vamos a ver el video, si es posible verlo desde el comienzo, Mabel, o no tiene, ok, pues continuamos. Dice: Lula da Silva se refirió al tema durante una reunión privada que sostuvo con el candidato presidencial del PLD, la cual se prolongó durante más de 2 horas. Entre los temas abordados figuran los relativos a las relaciones entre la República Dominicana y Brasil, el escenario económico internacional y algunos proyectos brasileros o brasileños, usted quiera, exitosos, como el de combate a la pobreza, el aumento del empleo formal y la ampliación del poder adquisitivo de la clase media y de la clase trabajadora y de los pobres. En un clima de gran cordialidad, como usted ha visto en esas imágenes que debíamos volver a pasar, ¿verdad, Mabel? Debemos volver a verla. Dice: en un clima de gran cordialidad, ambos intercambiaron ideas respecto a políticas sociales, económicas, generación de empleo, seguridad alimenticia y otros temas comunes a las realidades de Brasil y de la República Dominicana. Mientras que Medina, al responder preguntas periodísticas acerca de la reunión, destacó que resulta interesante observar puntos de vista comunes y el hecho de que existan las condiciones para adaptar la realidad brasileña a la dominicana, en lo concerniente a la ejecución de iniciativas de combate efectivo a la pobreza. Reveló que incluso invitó a Lula da Silva para que visite la República Dominicana este mismo año, en la doble condición de amigo y de estadista. Dice Danilo Medina: Lula se transformó en una fuente de inspiración y en un paradigma en América Latina para todos los que creemos que es posible trabajar de forma concreta para disminuir las desigualdades sociales y crear una sociedad de oportunidades para todos. Eso es lo que queremos también para nuestro país, dijo Danilo Medina. El candidato presidencial del PLD, quien desarrolla una apretada agenda en Brasil, tiene prevista en Brasilia una audiencia oficial con la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Posteriormente se reunirá con los ministros de Desarrollo, Educación, Minas y Energía. El presidente del Banco Nacional del Desarrollo Social, el BANDES brasileño,
además de visitar la ciudad de Curitiba, óigase bien, para constatar una de las mejores experiencias en transporte urbano público en América, la iniciativa desarrollada en Curitiba. Danilo dijo que estará conociendo de cerca experiencias exitosas para discutirlas con su equipo técnico, a fin de llevar algunas de ellas a la realidad dominicana. En sentido general, se trata de un intercambio de ideas y experiencias al más alto nivel, precisó Danilo Medina, que solo pueden darse gracias a los logros obtenidos en los ámbitos económico y social en la República Dominicana por los gobiernos del PLD y en Brasil por el gobierno del presidente Lula, que tiene su continuidad en Dilma Rousseff ahora. Guillermo, noticia importante. A mí me parece de una extraordinaria importancia esta visita, porque es una señal que se está enviando. Este no es un contacto nuevo con Lula. Sin embargo, se produce en un momento en el que sectores nacionales, sector industrial, los sectores de Zona Franca, el sector de Herrera, los sectores comerciales del país, y estoy hablando de esos sectores como parte del aparato productivo nacional, están necesariamente abocados junto al Partido de la Liberación Dominicana, junto al Congreso de la República, junto al Partido Revolucionario Dominicano y demás fuerzas políticas minoritarias del país, a sentarse en las mesas de diálogo que están ya creadas para ello, y de manera seria abordar el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Déjalo ahí, Guillermo, porque yo quiero que veamos el video completo. Fantástico. De la visita de Danilo Medina al presidente Lula da Silva de Brasil, y entonces regresamos con el tiempecito que nos pueda quedar. Vamos a ver el video completo. Em 8 anos, 39 milhões de brasileiros foram para a classe média. 39 milhões? Em 8 anos. Em 8 anos. E 28 milhões saíram da extrema pobreza. 28 dólares de extrema pobreza. Isso é grande, são cifras grandes. Essa cifra é favorável. Sim. Essa é a grande novidade de Brasil. Eu acho que o Brasil e no mundo. E como lo conseguiu, presidente? Olha, com muita política de transferência de renda, muito emprego, muito crédito. Muito crédito. Muito crédito. E a transferência de recursos? El Bolsa Família. Sim. É um programa de transferência de renda. A agricultura familiar cresceu muito o empréstimo para os trabalhadores agrícolas pequenitos. Tivemos muita cooperativas se formando no Brasil. Sí, muchas gracias. Eu sei, presidente. Ya se parceló. Ese ya no se consume en el país, lo producen para la exportación nada más. E tiene mucho mercado en Europa. ¿Y vocês tomam rum con hielo o se lo toman con Coca-Cola, puro, con hielo y como quiera? Eu sou o único brasileiro que usa goiabeira. Son marca Hipólito, pero no la hace Hipólito. Hay una roja ahí. Le hicimos una roja. Sí. Hay una roja que yo sé que le gusta. Para cuando esté con Chávez. Ese para el PT. Todas que eu tenho são o PDV da que me dá. Maravilha. E essa daqui, que cor que é? Creo que esa es blanca. Blanca, sí.
Como estos son los colores de la bandera dominicana, azul, rojo y blanco, ahí tienen los 3 colores. Maravilha, muito bonita. Bueno, ahí está, Guillermo, el encuentro del presidente Lula Importante, Silva. importante. Y Danilo. Cooperativismo, mucho crédito, Mucho crédito. y políticas de transferencia Directa. directa a los sectores más empobrecidos. 39 millones de pobres y 28 de pobreza millones. extrema que salieron de la pobreza extrema con esta estrategia. Queda claro que aquí solo se puede generar. Hoy vi el dato que lo revela el gobierno, por cierto, de que el sector industrial genera 400 y tantos mil empleos. Bueno, pero ¿y cuántos empleos tiene la economía dominicana? El 56% es informal. Por lo tanto, se tiene también que tener una estrategia específica para fortalecer ese sector informal, formalizarlo hasta donde sea posible y hacerlo crecer o hacerlo más vital o menos expuesto a los vaivenes propios de la economía formal. Estamos hablando de apuntalar al sector de zona franca, generador tradicional de Hay empleo. un dato importante, Guillermo, que no se ha manejado lo suficiente, que probablemente que se desconoce bastante en el país, y es el hecho de que quizás la mayoría de los empleados informales, de los pequeñitos negocios, ya pueden ingresar al Seguro Nacional de Salud, al SENASA, por iniciativa propia pueden hacerlo, y de hecho hay programas del SENASA dirigidos a captar a esos pequeñitos comercios, negocios informales. Yo conozco mujeres que tienen su pequeño salón, que tienen 1, 2, 3 trabajadores y que están en el SENASA, Perfectamente. que cotizan perfectamente y tienen su seguro de salud. Y es bueno que lo sepa usted. Todos los que tienen pequeños negocios pueden ingresar y tener su seguro de salud en el SENASA ya. Y eso es un paso importante. Mira, y a pesar de todo lo que se pueda decir de las insuficiencias de nuestro sistema o aparato de salud pública, en salud pública se ha experimentado un proceso revolucionario y se va hacia el establecimiento contra viento y marea, es decir, contra los intereses creados de una plataforma de atención primaria que va a descongestionar los hospitales y que va a hacer que la gente no tenga que invertir lo que se ha venido invirtiendo de manera privada en la salud. Los pobres dominicanos pagan en salud más de lo que ganan, Ramón. Como diría Danilo Medina en su momento, cuando usted a un pobre se le enferma un hijo, eso es una desgracia para la familia entera. Claro. No es para uno, no es para el enfermo, es para la familia entera. Pero aquí se han venido produciendo importantes iniciativas en eso. Yo quiero rescatar, Ramón, un poco la idea. Danilo Medina está mandando mensajes claros de hacia dónde él va a enfocar el énfasis, puesto que es una charlatanería pretender que lo que se ha hecho nada sirve y que los come solo no sirven para nada y que nosotros vamos a poner todo de patas para arriba. Y pues esto solo encandila a la gente irresponsable o a la gente débiles de entendimiento, por así decirlo. Entonces, con estos mensajes, con esta visita que para mí es absolutamente simbólica, sí, claro. Danilo Medina entonces Me ya toma el rol de candidato. El presidente Fernández hizo lo que tenía que hacer el domingo. Ya a partir de ahora, de alguna manera, la cancha está para que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana comience, no a justificar lo que se ha tenido que hacer, no a establecer responsabilidades, sino precisamente a decirle al pueblo dominicano qué es lo que él quiere hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y haber experiencias que han resuelto problemas graves, problemas serios. No ha ido a otra cosa por ahí, a ver esas experiencias. Lo hemos visto esta noche. Y hemos llegado así al final de este Ojalá por el día de hoy. Así que les esperamos como siempre aquí, todos los días en Ojalá. Gracias por estar ahí.